computadora. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro tercer encuentro como parte de nuestro proyecto Convite por la Salud, nuestro tercer encuentro de conversaciones en torno a la panorámica del envejecimiento poblacional en Venezuela. Este ciclo de conversatorios y este ciclo de informes corresponden a una investigación sobre el envejecimiento poblacional, las perspectivas del envejecimiento poblacional en nuestro país, a la luz de 3 líneas de investigación que tienen que ver con pobreza, la dinámica social y el enfoque demográfico del envejecimiento en nuestro país, y forman parte de nuestro proyecto Convite por la Salud, que en este mes de julio estamos cerrando nuestro 4º ciclo de trabajo y hemos ido avanzando en el fortalecimiento, el enriquecimiento de nuestras investigaciones sobre el envejecimiento y sobre los derechos humanos de las personas mayores. Agradecemos por su compañía, por citarse nuevamente con nosotros en esta oportunidad. El día de hoy vamos a estar presentando nuestro tercer informe, que es sobre la dinámica social del envejecimiento en nuestro país. Es una investigación que ha sido adelantada por Thais Maigón, quien es investigadora senior de Convite, ya tiene algunos años acompañándonos, investigando, es además quien realiza nuestro informe anual de investigación, y por el doctor Carlos Aponte Blanc, quienes han hecho un informe que de verdad vale la pena leer, revisar y que próximamente va a estar disponible. Sin más, los dejo con Francisco Cabezas, nuestro director general de Convite, quien va a darles unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, gusto saludarles, sean todos bienvenidos y bienvenidos a este espacio, nuestro tercer foro en el marco del proyecto que estamos adelantando para pues poner en agenda el tema del envejecimiento poblacional, las implicaciones que eso tiene desde la perspectiva de la política pública, desde lo que supone pensar en los modelos de desarrollo en los venideros 20, 30 y 50 años, los cuales no pueden diseñarse, los cuales no pueden pues, ponerse en marcha sin tener en consideración la variable población. Es decir, los modelos de desarrollo fundamentalmente los llevan adelante personas, y hay que entender cómo van a ser esas personas en los venideros 20, 30, 50 años. Entonces, parte de nuestro interés, y más que interés, preocupación, es que este tema es un gran ausente dentro de la política pública. Si bien la situación pandemia pareciera haber arropado todo, pues yo creo que no podemos abandonar las discusiones urgentes, necesarias, para poder pues ir reviviendo las agendas de desarrollo, tomando en cuenta que la pandemia pareciera ser ahorita el foco de atención, pero no podemos abandonar las agendas de desarrollo. De allí nuestro especial interés. Ya es nuestro tercer ciclo. Con este ciclo no es que cerramos, sino que esencialmente es una primera fase. Ya seguiremos en una fase siguiente, tratando de incluso tener algún tipo de aproximación a organizaciones de base de personas mayores para testear pues sus impresiones y construir pues algún tipo de estrategia que apunte hacia lo más parecido a un plan nacional de envejecimiento y las grandes preocupaciones, los grandes vacíos, las grandes deudas que hay con esto, y sobre todo posicionarlas en la agenda de discusión pública. Tuvimos un primer foro en el cual pues estuvo María Di Brienza, en donde dio una panorámica sobre cómo somos poblacionalmente. Posteriormente, pues también estuvo Gaby Ponce hablándonos un poco sobre la relación que hay entre pobreza y la población adulta mayor a partir de los datos de una de las principales encuestas que se elabora en el país. Y ahora, bueno, vamos a hablar un poco sobre, desde la perspectiva de la política pública, con dos extraordinarios que han sido, tanto Gaby como María, han sido pues unos foros excelentes, en tanto concurrencia, han sido muy vistos, por cierto, ambas grabaciones en nuestro canal de YouTube. Este va a estar grabado también
el día de hoy las fallas de Abas conspiran contra nuestra actividad, pero vamos a darle grabada para las personas que probablemente no puedan conectarse. Hoy va a estar Carlos Aponte Blanc, Thais Mengón. Carlos Aponte es sociólogo, doctor en desarrollo del CENDE, es una persona con dilatada trayectoria en el tema de formulación de políticas públicas, en el tema de monitoreo, diseño, formulación, profesor no solo del CENDE, sino también de la Católica. Fue mi profesor allá en Barquisimeto, en el posgrado en la especialización de programas y proyectos sociales. Además, es para mí un gran amigo. De igual forma, también va a estar Thais Mengón. Thais Mengón también desde hace ya varios años, pues muy vinculada a nuestra organización. Es quien, como lo decía Francelia, quien elabora en los últimos 3 años el informe de victimización de personas mayores. Ya estamos confeccionando el de este año. También sociólogo, es doctora en ciencias, específicamente en ciencias políticas, profesora de la Católica, profesora del CENDE, también con una dilatada trayectoria. Y bueno, lo bonito de todo este grupo, tanto de María, Gaby, Carlitos y Thais, es que son todos buenos amigos, se siente uno a gusto, se siente uno pues regocijado de poder trabajar con las personas que uno aprecia y sobre todo en temas que son de relevancia, importantes para la gente y que consideramos que deben ponerse en la agenda. Bueno, yo no quiero extenderme, dejo en alusión la palabra a Thais y posteriormente va a venir Carlitos. Les recuerdo, por favor, a los que vayan ingresando, apaguen sus micrófonos, apaguen sus cámaras, las preguntas pueden hacerlas vía chat y al final, Celia se va a encargar de realizar. Entonces, sean todos bienvenidos y dejo en alusión la palabra a Thais. Ok. Bueno, buenos días y gracias a Convite por darnos la oportunidad de presentar un... ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, Thais. Ok. Un panorama general de la situación social actual de las personas mayores en Venezuela. Lo primero que quisiera comunicarles es que la información sobre este segmento de la población en específico es muy poca, se consigue con mucha dificultad y nosotros aquí para este proyecto hemos optado por usar, interpretar y analizar los resultados de la última encuesta en COVID que se recogió durante el 2019 hasta marzo del 2020. Y hemos echado mano de otras información hemerográfica importante. Bueno, antes de empezar, mi presentación va a estar dirigida a 3 sectores. La situación de seguridad e inseguridad alimentaria, la situación de salud de las personas mayores y las cifras más importantes sobre victimización de personas mayores de resultados del 2020 con algunas comparaciones de lo avanzado que tengo sobre el primer semestre del 2021. Va a haber también algunas cifras sobre personas mayores que han fallecido a causa del COVID-19, de la pandemia. Bueno, aquí tenemos que la escala de seguridad alimentaria en hogares con personas mayores. Abajo está la nota metodológica sobre estas cifras. Lo que indican es que no se observa diferencias significativas entre el total de los hogares y hogares con personas mayores, no en el ámbito que se refiere o en la situación que se refiere a la seguridad alimentaria. La diferencia significativa se observa de inseguridad alimentaria severa en los hogares con personas mayores. Hay una diferencia mayor que en la inseguridad alimentaria moderada y leve. Aquí es donde hay más
donde se observa las diferencias significativas. Pero claro, esto habría que compararlo con otros años y esta información es muy difícil de encontrar. Muy difícil, encuestas que se han hecho sobre esto todavía tienen los resultados en resguardo de los donantes. Entonces todavía no podemos, esperemos que para el informe podamos contar con eso. Bueno, empecemos con la salud y las personas mayores. Bueno, hay varias preguntas que fueron seleccionadas, o la mayoría de las preguntas que tienen que ver con salud en el sector de las personas mayores que fueron seleccionadas, tienen que ver con que si tuvo una enfermedad o un accidente en los últimos 30 años. Entonces son preguntas clásicas, digamos, ¿no? De las encuestas, y lo que se hizo fue seleccionar las respuestas de las personas mayores. Bueno, el 61 o el 62% dijo no haber tenido ningún problema, y el 38% dijo que sí. Del 38% que dijo que sí tuvo algún problema en los últimos 30 días, el 30% respondieron que habían sido problemas de esta respuesta. Y la tercera respuesta mayor fue que tuvieron tos, resfriado y gripe. Bueno, aquí tampoco un 20%, que es alto, ¿no? Los demás respondieron diabetes un 6%, diarrea y problemas oftalmológicos entre el 4 y el 3%. La respuesta, si consultó su problema, es que llama la atención que el 62% dijo que no lo había consultado y solamente el 38%, es bajo realmente, dijo que sí. Entre esta población, del 62% se le preguntó por qué no lo consultó. Y la respuesta mayor fue que se automedicó, utilizó remedios recomendados que encontró en su casa. Eso fue más de la mitad de la población que contestó, de los entrevistados que contestaron, que no consultaron. Un 22% dijo no tener dinero para pagar la consulta ni hacerse los exámenes si se los pedían, y un 12% consideró que no era necesario, consideró ellos mismos que no era necesario ir a que fueran atendidos. El lugar a donde fue atendido es bien interesante porque más de la mitad, un poco más de la mitad, 51%, acudió a un ambulatorio, a una clínica popular o a un CDI, a un barrio adentro, a la red de barrio adentro. El 31% acudió a un hospital público o del Seguro Social. El 11% acudió a una clínica privada. Ante la respuesta de cómo obtuvo los medicamentos que le fueron recetados en estas consultas, un 48% los pudo comprar todos. Claro, no tenemos ninguna referencia ni ninguna especificación del tipo de medicamento, porque medicamentos que tienen que ver con no tienen alto
costo, no sabemos. Ahora, los medicamentos para la atención son un poco más altos los precios, pero no tenemos ninguna especificación. Okay. Esta cifra llama muchísimo la atención de los que están asegurados por el Instituto Venezolano como un seguro, pero se complementa con esta pregunta de cuál es el seguro principal o el seguro que más lo cubre en términos de salud, y el 22%, entre el 22% y el 21%, o sea, un 43% de la población dijo tener un seguro de previsión social y un seguro que lo tiene contratado o que es privado, es un seguro contratado por una institución privada donde trabaja, un 7% es privado contratado particularmente y un 4% es del Instituto Venezolano de Seguro Social. Este dato habría que corroborarlo en futuras encuestas, porque es muy importante que las personas mayores, no solamente las personas mayores, pero en este caso las personas mayores cuenten con un seguro médico, sobre todo en una situación de pandemia. Este dato también expresa la debacle, la erosión, la destrucción de las instituciones de seguro social, sobre todo las públicas, y da el traste con el artículo relacionado con un seguro social universal para toda la población que está en la Constitución de 99. Bueno, ahora pasemos a el segundo tema, que es el tercer tema, que son las muertes violentas de personas mayores. Aquí está la fuente de los resultados de este estudio, ¿no? Nosotros tenemos una clasificación consensuada que difiere sobre la caracterización de las muertes violentas, que difiere de la caracterización penal, criminalística, que utilizan muchas discusiones. Debemos clasificar las muertes violentas en causas específicas. Las causas específicas las digo solo muy rápidamente. Son asfixia mecánica, estrangulación, sofocación, heridas por arma blanca, por armas de fuego, golpiza y desconocida. Este es el mayor de muerte de las personas mayores. Un 48% que le estaba explicando antes, aquí hay una selección en donde nuestras personas mayores, un 17% de nuestras personas mayores mueren en diversos tipos de arrollamientos. El 16% a causa de heridas de arma blanca, accidentes de todo tipo. Bueno, aquí van viendo, y accidentes provocados. Las muertes violentas de personas según móvil, la mayoría muere en actos de robo. Porque
las personas mayores, estas personas mayores viven mueren en su residencia y porque viven solas también. Y son fácil de los robos y al verse, gran parte de estos robos son por personas conocidas y al verse descubiertos, proceden a violentarla. Un género, bueno, los hombres mueren más violentamente que las mujeres y según rangos de edad, el rango de edad donde se producen la mayor cantidad de muertes entre los 60 y los 70 años. Este cuadro es bien triste porque aquí está la relación que tiene el victimario con la víctima. Y la mayoría de los victimarios, 34%, son amigos, vecinos y conocidos. Un 18% son hijos e hijas y esposos y parejas. Un 15% son nietos y nietas. Y un 15% son hermanos, sobrinos y otros familiares. Es decir, que la gran mayoría que una tercera parte, de las muertes tiene que ver con conocidos. Bueno, entre julio y diciembre del 2020, el 60% eran hombres y el 40%. Esto es los muertos por COVID. Se comenzó a recoger esta información a partir de julio del 2020. En enero, junio del 2021, ha aumentado el número de muertes según género de las mujeres a un 49%, y ha bajado un poco el de los hombres a 51%. Ha bajado bastante. Ajá. Según rangos de edad, muertes por COVID, tenemos que en julio-diciembre del 2020, el rango de edad sigue siendo el mismo como víctimas de robo o de lo que estábamos viendo antes. Entre el 60 y el 70% de la población se está muriendo, es el rango de edad fallecen por COVID. Y en enero-junio es el mismo rango de edad, 60-70, que fallece por COVID. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación. Son las 10:28. Carlos, te toca a ti. Buenos días, amigos. ¿Se oye bien? Hola. Perfecto. Sí, Carlos, se oye perfecto. Ok. Bueno, dale Taisita a la primera lámina, porfa. Ok. Bueno, amigos, fíjense. En mi caso voy a trabajar con 3 dimensiones que complementan las que abordó Thais inicialmente. Thais abordó lo que tenía que ver con la dimensión alimentaria, la de salud y la dimensión de victimización. Ahora vamos a ver primero la dimensión de seguridad social, fundamentalmente a través de pensiones, complementada por un abordaje sobre el cuidado y el problema del cuidado de las personas mayores, y vamos a terminar con un abordaje de el tema del acceso de los adultos mayores a una variedad de servicios públicos prioritarios. Bueno, en lo que tiene que ver con las pensiones, ustedes saben que tradicionalmente, cuando se ha abordado el tema de políticas hacia el adulto mayor a nivel internacional, en América Latina y en Venezuela, la referencia ha sido muy centralmente a la idea de seguridad social, y la idea de seguridad social ha tendido a reducirse especialmente o a centrarse en el tema de las pensiones y sobre todo de las pensiones de vejez. Por eso, en buena medida, el gasto público social en América Latina ha tendido a priorizar, sobre todo en los países que tienen un estado social un poco más desarrollado, Costa Rica, Chile,
Argentina, Uruguay, ha tendido a priorizar el gasto en materia de seguridad social y luego en pensiones. En contraste, Venezuela, desde 1958 en particular, tenía como en primer plano de su gasto social la dimensión de la educación. Y eso se mantuvo así ininterrumpidamente, desde 1958 por lo menos, hasta el 2010. Y en el 2010 ocurrió que seguridad social pasó a ser el primer rango de gasto público social en nuestro país. Fíjense, eso tiene mucho que ver con el hecho de que se haya ampliado significativamente la cobertura de las pensiones, como vemos de algún modo en este gráfico. La cobertura de las pensiones era de aproximadamente un poco menos de un 20% de la población a finales de los años 90 y a partir del 2012 supera al 50% de la población. Y podemos ver cómo hay una continuación de ese incremento de la cobertura en estos años a través de la información que proporciona COVID, que de paso coincide en lo básico con la información de la que pudimos disponer por vía de la encuesta de hogares por muestreo acerca del acceso a pensiones. Entonces, vemos que en general, en el conjunto de la población elegible para pensiones, se ha pasado de un 56% que eran pensionados para el 2014 a un 84% para el 2019, hasta marzo de 2020, es cuando dura esta encuesta del ENCOVI. Es decir, ha habido un crecimiento significativo de la cobertura y se puede considerar que esto es un aumento casi universal, aunque nosotros lo titulamos como una ilusión por lo que ambiente. Porfa, Thais. Si puedes me la pasa. Yo no sé si yo puedo pasarla, creo que no. Ok. Y esta lámina tiene que ver con algo que se ha ido haciendo cada vez más claro, que es la cruel caída del valor real de las pensiones. Entonces, hubo un esfuerzo importante por desarrollar una cobertura, se llegó a un nivel de cobertura de unas pensiones que equivalían en aquel momento, para el 2012, eran cercanas a una canasta alimentaria normativa, y a partir del 2012, al mismo tiempo que se sigue expandiendo gradualmente la cobertura hasta llegar a más de 80%, va habiendo una caída dramática hacia un abismo en donde en el 2020 uno puede estimar que las pensiones son prácticamente una 20ª parte de lo que eran en el 2012 en cuanto a su valor real, en cuanto a la capacidad adquisitiva real que significan. Por eso uno ve que se difunde que las pensiones, la gran competencia es si las pensiones están equivaliendo a $1 o a menos de $1 o a $2.50. Ese es más o menos el rango de debate de lo que ha pasado con las pensiones desde el 2019 en particular hasta ahora. Entonces, fíjense, aquí vemos uno de los problemas centrales de nuestras políticas públicas, que es la falta de sostenibilidad, la falta de previsión para poder sostener los esfuerzos en el tiempo. Y eso ha sido, digamos, en este caso, un esfuerzo muy significativo que se hizo por expandir la cobertura y por ampliar la cobertura, que sin embargo ha terminado en que se pierda la calidad básica de las pensiones, que tiene que ver con la cantidad, con la capacidad de adquisición que tiene la pensión, que como prestación tiene eso como una característica fundamental. Entonces, digamos, en este campo de seguridad social y pensiones tenemos una situación de debilitamiento muy acentuado de los logros preliminares que se habían establecido en materia de cobertura. Pasando entonces ahora a otro tema, con la próxima lámina, porfa, Thais. Vamos a abordar lo que tiene que ver con el cuidado de las personas mayores, ¿okay? Que ponemos que es uno de los temas prioritarios pendientes
a nivel internacional. Fíjense, generalmente cuando se aborda el tema de pensiones en buena parte de la discusión en Europa y crecientemente en varios países latinoamericanos, se habla, por supuesto, del tema de la salud, se habla del tema de la seguridad social y las pensiones, y se habla también del problema del cuidado como un tema que ha cobrado una relevancia muy alta, pero que en Venezuela ha sido hasta ahora tratado de una manera extremadamente informal, ha sido muy desatendido, y en los casos en que ha sido atendido lo ha sido de una manera bastante dispersa. No hay, al igual que como comentaba Luis Francisco, no hay una política hacia el adulto mayor en el país, y en el campo del cuidado de las personas mayores realmente hay una ausencia particularmente marcada de atención. Entonces, aquí, guiándome un poco por el texto para intentar abreviar, uno puede decir que el cuidado tiene una dimensión preventiva y una dimensión de apoyo activo. Cuando se plantean distintos problemas de dependencia funcional, transitorio o de duración más o menos prolongada para los adultos mayores. ¿Okay? Entonces, ahí esto supone distintos grados de intervención que van desde el apoyo de cuidadores de tiempo parcial hasta la residencia de atención a largo plazo, las entidades de atención o de cuidado a largo plazo de las personas mayores, que normalmente en Venezuela la hemos designado como ancianatos, ¿no? Pero que puede quedar más bonito hablar de cuidado, de centro de cuidado de largo plazo. Fíjense, cuando uno aborda el tema de cuidado, esto plantea debates muy importantes en cuanto a la autonomía de las personas mayores. Lo que tiene que ver con evitar la sobreprotección y respetar los derechos de las personas mayores a desarrollarse con la mayor autonomía posible. Y para eso es justamente que se plantea que pueda haber una dimensión preventiva que defienda la mayor autonomía posible para las personas adultos mayores, y que en materia de cuidado puedan generarse las actividades que posibiliten que esa autonomía sea rescatada en caso de que se debilite por algún tipo de problema físico, por el aislamiento social que pueda sufrir una persona, u otro tipo de problemas significativos para la calidad de vida del adulto mayor. En todo caso, preventivamente, lo del cuidado se asocia por una parte con las políticas de seguridad social y salud, y en especial una de las cosas que uno más vincula directamente con el cuidado desde una perspectiva preventiva es una diversidad de programas integrales de atención hacia las personas mayores, como las casas de las personas mayores, frecuentemente llamada casa de los abuelos, la casa de la juventud prolongada, por ejemplo, en un caso como el de Chacao, etc. La siguiente lámina, por favor. Ok. Fíjense, en este campo hay un papel fundamental que ha correspondido a las familias. Normalmente, los adultos, justamente el Estado ha asumido con frecuencia que el problema de los adultos mayores es un problema de la familia, ¿no? Y entonces ha habido una profunda desatención hacia una política pública hacia el adulto mayor. Pero, sin duda, por ejemplo, en materia de cuidado hay un muy importante papel de las familias, pero además es un tema que tiene una potencialidad y un requerimiento de participación de una gran variedad de actores, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, junto con el Estado, respaldando a los grupos familiares y respaldando a los adultos mayores que puedan tener requerimientos en materia de cuidado. Y fíjense que en campos como este, uno puede decir que se requiere particularmente un Estado descentralizado, un Estado municipalizado, que debe ser parte básica de las pocas alternativas, que en este momento es parte de las pocas alternativas de cuidado que en el país se han desarrollado en esta materia de cuidado.
en varios casos son alcaldías o algunas gobernaciones las que han tomado acciones en este campo de manera predominante. Y fíjense que uno podría decir, claro, más desde un punto de vista potencial, que los gobiernos locales tienen una función especialmente relevante como promotores de acciones en apoyo a personas mayores y sus familias. Y fíjense, después lo voy a ejemplificar brevemente con un gráfico, pero aquí hay una dimensión que es muy relevante, que es la complejidad del abordaje del tema del cuidado y de la necesidad de generar redes, hasta si se quiere, de carácter microlocal, que el mejor lugar en donde se puede canalizar desde el punto de vista de la participación y el apoyo público es en las alcaldías. Claro está, en alcaldías que tengan ciertas capacidades para la intervención. Hay alcaldías muy endebles en el país que no podrían cumplir esa función, entonces por eso las gobernaciones son como la otra instancia en la que a la que se puede recurrir pensando en una potencialidad a futuro. Y digo, fíjense, potencialidad a futuro porque en este momento el Estado venezolano fue quebrado prácticamente. El Estado social en particular, el Estado social ha tenido un declive gravísimo y hay que generar un proceso de reconstrucción del Estado, de buena parte del Estado tradicional, los servicios de salud, los servicios educativos, las pensiones, como veíamos, que se convirtieron que se disolvieron como sistema prácticamente, y en un campo relativamente novedoso como este, hay que ir generando ideas y propuestas y ir insistiendo como parte de un proceso de reconstrucción que se plantea a futuro, sobre todo pensando que el Estado en este momento tiene unas limitaciones fiscales muy marcadas. En todo caso, fíjense que hay una información variada y dispersa sobre el tema de cuidado, pero es relevante mencionar el papel que han cumplido por ejemplo, los medios de comunicación, que han destacado con mucha frecuencia distintos tipos de problemas que han sufrido los adultos mayores en materia de abandono, pero también en materia de redes de cooperación que han contribuido a que, por ejemplo, los adultos mayores que viven solos cuenten con redes de apoyo comunitarias o con redes de apoyo familiares que permiten manejar la situación. Fíjense, para ejemplificar la complejidad de esto, en la siguiente lámina vamos a ver rápidamente un poco unos datos de algunos de los dilemas que se plantean para uno pensar en una política en materia de cuidado. Fíjense aquí, recurriendo a una tipología de hogares muy bonita que inventó nuestra queridísima amiga María Di Brienza, que fue la primera expositora sobre la parte sociodemográfica. Ella agrupó pensando en cómo abordar el tema de las políticas hacia los adultos mayores y los problemas de los adultos mayores, cómo abordar el tema desde el punto de vista de la relación con distintos tipos de hogares en los que participan, generó esta idea. Por un lado, por supuesto, están los hogares unipersonales, donde está un adulto solo. Están luego los hogares unigeneracionales, en donde solo conviven un número determinado de más de un adulto, por supuesto, ¿no? De dos o más personas mayores, perdón. De dos o más personas mayores, que son entonces un hogar unigeneracional. Hogares con generación intermedia, que son hogares que comparten adultos mayores y personas de 20 años o más. Hogares sin generación intermedia, que son hogares donde están personas mayores, es decir, de 60 años o más, y personas de menos de 20 años. Y hogares multigeneracionales, que son hogares en donde hay personas que tienen menos de 20 años, personas de edades intermedias y personas mayores. Bueno, cuando uno ve esta forma esta tipología,
uno podría decir, bueno, cuando se aborda el problema del cuidado, potencialmente uno tiene que pensar que la preferencia de la atención debería ir hacia los hogares unipersonales y quizá también a los unigeneracionales, que es donde se congregan adultos, personas mayores que viven solamente, que viven o solas o que son hogares en los que solo viven personas mayores. Y uno decir, bueno, ahí debe haber un grado de vulnerabilidad particularmente elevado. Eso sería una alternativa, ¿no? Para uno orientarse a definir de algún modo como una población objetivo de una política de cuidado. Pero cuando uno ve la lámina de al lado, uno ve que ocurre que los hogares que tienen menos requerimientos comparativos, aunque en Venezuela ahorita todos los hogares tienen requerimientos muy severos desde el punto de vista de los ingresos, pero que los hogares que tienen menos requerimientos comparativos, que tienen recursos comparativamente un poco menos carentes, son justamente los hogares unipersonales y unigeneracionales, es decir, que tienen un poco más de posibilidades de solvencia en una proporción de los casos, ¿ok? Que uno ve aquí, que son los hogares donde hay menos proporción de hogares pobres, y uno ve que por el contrario, los hogares multigeneracionales son los hogares donde hay mayor pobreza. Pero estos son hogares en donde hay adultos mayores, ¿ok? Todos estos son tipos de hogares en donde hay adultos mayores, pero en este caso multigeneracional. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, entonces el asunto está en que hay que atender este 75% y olvidarnos de lo otro. Fíjense, obviamente la cosa no es así. Hay requerimientos que se plantean en unos casos y hay razones de vulnerabilidad que son variadas en distintos tipos de abordajes, tanto en la dimensión de ingreso, en la dimensión de las tipologías de hogares, pero también fíjense, cuando uno ve esto, por ejemplo, uno dice, bueno, los unipersonales entonces están mejor que los otros, ya va. Ahí dentro de los unipersonales hay hogares que tienen unas limitaciones bastante acentuadas. Y fíjense, en la encuesta de condiciones de vida que recientemente presentó Convite, uno puede ver que hay una porción de los adultos mayores, eso es muy importante, cuando se les pregunta, ¿usted vive solo? Entonces hay una proporción de la población que dice, sí, yo vivo solo. Y usted tiene redes que cuidan de usted ante la emergencia, y entonces uno ve que la gran mayoría cuentan con, bien sea con atención familiar o con atención de amigos, de vecinos. Pero fíjense, en medio de eso hay un 8 o 9% que dice no tener o no contar con redes de apoyo familiar o redes de apoyo comunitario. Ese es un grupo, por ejemplo, un subgrupo particularmente relevante para uno pensar en parte de las poblaciones objetivos muy diversas que caben en el universo que se puede plantear para la búsqueda de una política de cuidado que sea variada e integral. Pasando entonces a la siguiente lámina y a otro tema, es el del acceso a los servicios públicos, que voy a tratar muy rápidamente. Fíjense, aquí también en la encuesta, de paso, vale la pena mencionarlo, que en la encuesta de Convite, la encuesta de condiciones de vida de Convite, hay interesantes informaciones a este respecto. Yo voy a enfatizar nuevamente en algunos temas a través del ENCOVI, en donde, fíjense, uno puede decir, los problemas de, por ejemplo, de acceso al servicio del agua son iguales para las personas, tienen el mismo porcentaje para las personas mayores y para el resto de la población. Pero el problema es que las implicaciones son distintas, ¿ok? O sea, es verdad, todos tenemos derecho supuestamente, el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Pero, por ejemplo, en este dato que nos presenta el ENCOVI, se dice que el 77% de los hogares con personas mayores, porcentaje más o menos igual al de los demás hogares, no recibe el agua
diariamente por acueducto. Y eso tiene unas gradaciones en cuanto a las limitaciones. Pero el problema está en que las personas mayores tienen dificultades de traslado potencialmente, en todo caso, mucho mayores para lo que es el acceso a ese recurso. Y ahí sí, por ejemplo, el tipo de hogares, el vivir solo o el que sea hogares unigeneracionales puede influir en la capacidad de acceder a estas fuentes de agua, sobre todo cuando hay escasos recursos y no se puede recurrir, por ejemplo, a contratar camiones cisterna, por poner un caso, ¿no? Por el lado del acceso al servicio eléctrico, fíjense, aquí nuevamente hay reportes del ENCOVI, de los hogares con personas mayores, 33% está sin servicio eléctrico por varias horas al día, 34% dice que está sin servicio eléctrico por varias horas a la semana, 25% dice que está sin servicio eléctrico por varias horas al mes y solo 9% dice que tiene un servicio ininterrumpido. Fíjense, uno pensar en este tema, por ejemplo, en cualquier bloque, en cualquier edificio al que se le vaya la luz y las dificultades que puede tener un adulto mayor que tenga dificultades de traslado, cosa que es bastante frecuente, para poder acceder o resolver cualquier tipo de problema que se le presente sin tener un ascensor, quedándose a oscuras solo en la noche, etcétera. Son un tipo de problema muy relevante. Siempre recuerdo una anécdota que planteaba Luis Francisco de cómo en los ancianatos, en algunos ancianatos en donde iban a preguntar cuáles eran algunas de las prioridades en fecha reciente, una de las demandas importantes eran las plantas eléctricas, por lo que involucra no tener electricidad, tanto porque eso permite generar en algunos casos que pueda funcionar el servicio de agua potable para activar los tanques de agua, pero además hasta por los graves problemas que implicaba, por ejemplo, en los centros de residencia de largo plazo de los adultos mayores, los problemas que involucraba el no tener electricidad en la noche. ¿Okay? Y hasta por los temores que generaba eso en una parte de la población. Entonces, una de las cosas que recuerdo siempre que enfatizaba Luis Francisco era la importancia que le daban a contar con plantas eléctricas para poder contar con ese servicio. Y fíjense, hay otro asunto que entre otros que se podrían abordar, pero para quedarnos en esto solamente, que es el que tiene que ver con la bancarización, que si es un servicio público o no podría discutirse, pero en todo caso tiene una relevancia pública indiscutible. Fíjense que aquí ha habido un avance muy importante y es un avance que ha estado también asociado al incremento de la cobertura de las pensiones. Entonces, el ENCOVI detecta que se ha llegado a un 96% de cobertura de la población de personas mayores que tienen una cuenta bancaria. El problema, de todas maneras, como lo ha destacado Convite en su informe reciente de condiciones de vida, está en que hay 700.000 personas que no tienen tarjeta de débito entre los pensionados y que ha sido un factor de denuncia por parte de distintas organizaciones de defensa de los derechos de los adultos mayores. Entonces, claro, tú tienes una cobertura formal, pero tienes 700.000 personas que no tienen tarjeta de débito y en circunstancias donde los bancos están abriendo ocasionalmente, realmente esto representa un problema muy severo y ya vimos hace unos meses, unos años, ¿no se está escuchando? Sí, perfectamente. Ah, ok. Es que alguien puso que no se escuchaba. Bueno, y ya podemos recordar las difíciles condiciones en las que los adultos mayores hacían largas colas para poder cobrar las pensiones
y para hacer cualquier otro tipo de gestión en las entidades bancarias. Bueno, entonces ya para concluir, digamos, uno puede decir que en lo que hemos revisado Thais y yo, hemos intentado hacer una selección de asuntos sociales para complementar la visión sociodemográfica que nos había presentado María de Brienza, la socioeconómica centrada en la pobreza que nos presentó la profesora Gaby Ponce, y para aproximarnos a un panorama actual sobre el envejecimiento, complementándolo entonces con esta dimensión social en la que nos hemos centrado en lo sectorial, presentando este panorama complejo, difícil en una variedad de dimensiones. Quedan diversos asuntos pendientes en el abordaje de lo social. Por ejemplo, uno de ellos es la dimensión grupal, la dimensión de los subgrupos que componen el mundo de los adultos mayores, en el que, por ejemplo, es difícil cuando uno trata estos temas no enfatizar, por ejemplo, la situación de la población indígena y de los adultos mayores en el marco indígena, que están pasando unas penurias absolutamente demenciales, ¿no? O sea, terribles. Y bueno, en todo caso, hay una idea que, con la que arrancó Luis Francisco y que me parece que hay que enfatizar: la atención de las personas mayores tiene que asumirse como un problema de la sociedad como conjunto y no como había sido tradicionalmente concebido como un problema de las familias sin contar con apoyos del sector público y a veces sin respetar los derechos a la autonomía de los adultos mayores, que es una dimensión fundamental de las reflexiones que uno puede hacer en este campo. Hay en todo caso que priorizar la formación de políticas efectivas hacia los sectores vulnerables o discriminados en el país, políticas que han estado ausentes en las últimas décadas, y el caso de las personas mayores ha sido uno de los ejemplos de una marcada desatención como hemos estado evidenciando. Bueno, amigos, muchas gracias. Ok, bueno, agradecido a Thais, a Carlos por esta reveladora pues, presentación que mezcla pues, diversas fuentes de información. Yo creo que eso es importantísimo a la hora de mostrar la realidad de las personas adultas mayores, tratar de valernos de la fuente de información que es algo importante que pongo sobre la mesa, que es la necesidad de generar información desagregada, diferenciada, para poder abordar el tema adulto mayor. De allí, por ejemplo, bueno, pues la importancia, si uno revisa la página del Instituto Nacional de Estadística, pues realmente no hay mayor información diferenciada para el abordaje del tema de la población adulto mayor. Tengo entendido que mis buenos amigos de la ENCOVI van en su próxima edición a tratar de avanzar en la incorporación de algunas preguntas que puedan darnos datos importantes y que permitan hacer algunos cruces para ir obteniendo cada vez más información desagregada para el tema de personas adultas mayores. De igual forma, nosotros desde Convite hemos venido haciendo un lobby humanitario dentro de las agencias, dentro de distintos clústeres y como miembros del equipo humanitario del país, para la necesidad de que deban haber estadísticas desagregadas, diferenciadas, que valoren a las personas adultas mayores no en la generalidad, sino en la particularidad de su dimensión, de sus necesidades, de sus preocupaciones, de brindar pues una mayor aproximación a su realidad, porque bueno, probablemente los datos que hay, pues hay que hacer demasiado juego con los datos para poder llegar a un dato relevante. Así que bueno, una cosa importante ha sido que, por ejemplo, desde Convite hemos venido levantando ya en los últimos 3 años la encuesta de condiciones de vida, ya hemos ido ampliando, aspiramos, Dios mediante, para el año venidero, poder hacerla en los 24 estados del país. La encuesta de condiciones de vida la hicimos en un primer momento en 5 capitales,
en la más reciente fuimos ampliando, hemos ido ampliando incluso a localidades en donde pues históricamente no se tenía información sobre personas adultas mayores. Tal es el caso de San Juan de los Morros, San Fernando de Apure, Valera, y también, bueno, hemos abordado también Caracas, Maracaibo, también incorporamos a Mérida. Entonces, pero la idea es ir poder teniendo una panorámica de todo el país y poder encontrar pues esas realidades. Porque la verdad que Venezuela hoy en día cada vez más las asimetrías entre grandes ciudades y ciudades cada vez más alejadas, digamos, de la capital, son distintas. Entonces hay que entender esa particularidad. Bueno, de mi parte, pues para nosotros es sumamente importante lo que podamos hacer para apoyar al tema de las personas adultas mayores, lo hemos venido haciendo. Pues por esta vía, pues aprovecho la ocasión para anunciar el día de ayer, presentamos, ya fue hasta el día de hoy, se permitían subir los informes. Convite presentó un informe al examen periódico universal sobre la situación de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ya este es el tercer ciclo del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un espacio, para que tengan una idea del examen periódico universal, quienes no lo conozcan, en el que las organizaciones pueden presentar informes sobre una determinada situación y esos informes los leen los estados y en una sesión posterior, pues esos estados pueden hacer preguntas a los estados relacionadas a estos informes. Convite con el apoyo de 22 organizaciones nacionales e internacionales, presentamos ayer este informe, lo cual para nosotros es importante. No abandonaremos estos espacios en los cuales denunciar para que haya una documentación sobre la situación de las personas mayores. De igual forma, también queremos anunciar que en el marco del proyecto que acabamos de comenzar a través del Fondo Humanitario Venezuela, un fondo que se creó para Venezuela para fundamentalmente apoyar en el tema humanitario. Ya arrancamos, vamos a estar desplegando un soporte de ayuda a las entidades de atención de personas mayores de larga estancia en los estados Zulia, Miranda, Anzoátegui, Bolívar y el Delta. Vamos entre las cosas que vamos a poder apoyar, tiene que ver con tanques de agua, plantas eléctricas, suministro de proteína, suministro de agua potable, atención médica, vamos también con el tema de salud visual. Esto pues ha sido un trabajo para nosotros bien importante, habida cuenta de que pues hemos hecho un trabajo para que sean incorporadas las personas mayores dentro del plan de respuesta humanitaria. Para nosotros esto es un gran logro porque pues sin lugar a dudas logramos parte de nuestro cometido, que era que las personas mayores no estuvieran diluidos dentro de eso que llaman la ayuda humanitaria, sino que hubiesen algún tipo de respuesta diferenciada basada en sus particulares necesidades. De igual forma, también vamos a estar desplegando un soporte de ayuda. Estuvimos hace poco un dispositivo de ayuda de emergencia para las personas mayores en el sur del lago, específicamente en Palmarito, donde hubo un desbordamiento del río San Pedro. Allí también estuvimos desplegando un soporte de ayuda importante. Vamos a arrancar esta semana también un soporte de ayuda para personas mayores en las comunidades indígenas del Delta, tomando en cuenta que el periodo lluvioso en esa zona ha hecho que varias comunidades estén en estos momentos aisladas. Y bueno, pues esperamos la próxima semana ya estar, bueno, ya los equipos están hoy en campo y van hoy en camino hacia el Delta para desplegar este soporte de ayuda. Es importante tener información. Yo creo que nuestro interés, y con esto voy cerrando, es que se genere información, es también llamar la atención en que no solo en los espacios humanitarios, sino también en el diseño de políticas públicas, en quienes recaban información, podamos tener acceso a información diferenciada, a que se incorporen dentro de esos instrumentos de levantamiento de información, se incorporen preguntas que tengan que ver con el tema de las personas mayores. Desde Convite nos ponemos a la orden. Nosotros hemos venido ampliando. El día de ayer estuvimos casualmente un curso en el tema de normas de inclusión para las personas mayores dentro de los planes de respuesta humanitaria. Hemos venido formando equipos para esto. Y bueno, pues nuestro interés es ese. Nuestro interés es fundamentalmente que las personas mayores tengan un trato diferenciado dentro de la respuesta, pero también dentro de la política pública. Bueno, ese es mi comentario, Francelia. No sé si hay algún tipo de pregunta y te cedo la palabra.
No, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer por el chat. Alguien nos dice, alguien que está identificado como IMAC nos dice que sería muy interesante un informe sobre las condiciones de la salud mental de la población del país de adultos mayores. Y bueno, sobre eso estamos en el mes de junio, cerramos un proyecto que adelantamos el año pasado justamente de soporte que comprendía 3 formas de asistencia humanitaria para personas mayores y entre ellos incluía una asistencia en apoyo psicosocial para personas mayores, en el cual se beneficiaron alrededor de 1.200 personas mayores en el área metropolitana de Caracas y 5 o 6 municipios del estado Miranda. Y también allí realizamos una evaluación importante para evaluar algunos aspectos de la situación de salud mental de personas mayores, y esos resultados los vamos a estar compartiendo el día 28 de julio. En ese sentido, pues nuestro proyecto del que les acaba de hablar Luis Francisco Cabezas, que estamos desplegando en el marco del Fondo Humanitario de Venezuela, contiene también una forma de asistencia que tiene que ver con el apoyo psicosocial para personas mayores. En ese sentido, pues nada, queremos agradecerles por acompañarnos, por estar atentos a estos espacios de conversación que estamos dando sobre el tema de personas mayores, toda vez que nuestra población, como ya lo dijo María Dibrense en su primera intervención, estamos enfrentando como país un proceso acelerado de envejecimiento y es importante que el abordaje de los derechos humanos, de la atención integral, de la protección integral de la población adulta mayor sea tomada como un proceso de formulación de políticas que conlleven a, bueno, la conformación de planes de envejecimiento, de programas de atención diferenciada, de programas de atención y protección integral. Alguien nos dice, María Auxiliadora, que sería bueno visibilizar el tema del cuidado a personas con Alzheimer y apoyo a quienes cuidan. Definitivamente estamos con Javier Manrique, que es nuestro coordinador humanitario y que nos acompaña también en la coordinación de este proyecto que estamos adelantando con el Fondo Humanitario de Venezuela, generando mecanismos de evaluación para las enfermedades, para la atención de las personas mayores con enfermedades mentales, con enfermedades degenerativas, pero también evaluando la dimensión del cuidado y la atención y el apoyo, acompañamiento psicosocial también de quienes cuidan. Sí, allí un dato, Francelia, con respecto a eso, bien interesante. El tema de la salud mental es un tema bien complejo y que va escalando. Nosotros hemos visto en nuestro informe de victimización, por ejemplo, el incremento de los suicidios en personas mayores. Eso es una evidencia, más allá de que nuestro informe de victimización, es bueno decirlo, tiene un subregistro. Debemos tener en cuenta que ese informe se elabora a partir de toda aquella denuncia que hay en medios de comunicación, en donde, por cierto, digamos que antes de entrar al foro conversaba con Thais y casualmente me comentaba que cada vez son menos medios a los cuales se puede tener acceso, porque muchos han cerrado para tener información. Entonces, nuestra investigación tiene un subregistro tomando en cuenta la dificultad de la fuente de información. Más aún en el tema suicidio. El tema suicidio sigue siendo un tema tabú, de difícil abordaje y que de alguna u otra forma pues pone sobre el tapete pues la terrible merma pues de la salud mental y especialmente en las personas adultas mayores, por un lado por nuestra propia situación y en segundo por la dificultad de acceso que se tiene a los medicamentos para tratar padecimientos como depresión. Nosotros los venimos midiendo y sigue siendo uno de las medicinas que más escasea, más allá de que también tienen un altísimo costo. Entonces, el no poder tener acceso, en primer lugar, a atención médica, a contención farmacológica, pues tiene un correlato en el incremento de padecimientos pues, de salud mental. Con respecto a los cuidadores, pues totalmente, nosotros de Convite siempre hemos promovido pues, el eslogan de cuidar a quien cuida. Eso yo creo que es fundamental y es un eslabón del tema atención que se suele soslayar y que hay que tener mucho cuidado. Nosotros hemos, de la mano de Milagro Fagundi y Javier Manrique, pudimos ahorita durante 9 meses, un programa que estamos culminando casualmente, con el apoyo de Médicos del Mundo y HealthPage, desarrollar un soporte de ayuda psicosocial para las personas adultas mayores a través de unos peers. Peers
es el nombre que le colocamos, son una especie de compañeros que son propias personas adultas mayores que recibieron formación en el tema de atención psicosocial por parte de Milagros y de Javier, y que de alguna otra forma son, por así llamarlo, una especie de chaperones de un grupo de adultos mayores que se encuentran en situación de fragilidad. Entonces, ese programa para nosotros es valiosísimo, ha sido una maravillosa, pues iniciativa que vamos a replicar tomando en cuenta el éxito que tuvo, ya que en primer lugar, un éxito para quienes recibieron la atención, pero también para quienes dan la atención, quienes se sienten parte de la respuesta. Entonces, esta es una forma a través de la cual incorporamos a la persona adulta mayor, no solo como receptor de la ayuda, sino también como quien presta la ayuda. Entonces, se siente útil, se siente parte de este proceso, y el ayudar es sanador. Entonces, por eso para nosotros ha sido valiosísimo y valoramos enormemente el tema del cuidador. De hecho, Convite ha capacitado a más de 220 personas como cuidadores domiciliarios de adultos mayores, esto a través de un programa que hemos desarrollado con el apoyo del gobierno de España. Y bueno, pues para nosotros eso es importante en cuanto a oficio, pero también en cuanto a la necesidad de brindar, por ejemplo, soporte psicológico a ese cuidador, brindar, pues, eso es un oficio, debe tener una remuneración, y bueno, eso para nosotros es importante. ¿No, Celia? Sí, Luis Francisco ha tenido inconvenientes de conectividad la mañana de hoy, por si no lo escucharon bien, pero bueno, un poco lo que nos venía diciendo justamente que en este último proyecto de respuesta humanitaria que implementamos desde julio del año pasado y terminamos a finales de junio recientemente, hemos innovado también en lo que significa llevar ayuda humanitaria, y ha sido en situación de autonomía en sus propias casas, pero personas que han sufrido muchísimo los embates de la emergencia, luego además de ello, sumado al aislamiento que ha sido producto de la pandemia por COVID-19, y en ese sentido queremos seguir avanzando en e incorporando ese elemento de apoyo psicosocial, ese elemento, esa figura del peer voluntario, de esa persona mayor que no solo recibe la ayuda, sino que es parte de la respuesta, y que bueno, cuando documentábamos algunas historias de vida de estas personas que fueron pares voluntarios, era saber cómo para ellos era tan importante brindar esa ayuda, porque es además sentirse útiles, saber que no porque llegamos a una edad cronológica que supone tiene unas implicaciones biológicas, dejamos de tener toda la potencialidad para seguir aportando en la sociedad, y en este sentido en la ayuda, pero también en procesos de desarrollo. Bueno, de ese proyecto sabrán más próximamente. Ya como les comenté, el 28 de julio estaremos presentando los resultados de ese proyecto, que fue una experiencia muy valiosa, que nos acompañó el doctor Javier Manrique, y que estaremos publicando algunos productos asociados a estos resultados. Esperamos que también los puedan obtener para que conozcan lo que estamos haciendo y que sepan que esas modalidades las vamos a replicar en los planes de respuesta que seguiremos adelantando específicamente para atender personas mayores. Bien, si no tienen más preguntas que hacer a los panelistas, a los ponentes, queremos despedirnos agradeciendo nuevamente que nos acompañen, que nos hayan acompañado durante estas 3 conversaciones en el tema de personas mayores. Retomar nuevamente, invitarlos al 30 de julio, que estaremos ya cerrando este proyecto Convite por la Salud, y estaremos hablando un poco sobre los resultados de este cuarto ciclo de trabajo, en el que seguimos levantando nuestros índices de escasez de medicinas, donde llevamos adelante la segunda edición de la encuesta de condiciones de vida y salud de personas mayores, donde actualizamos nuestra evaluación sobre las condiciones de funcionamiento y necesidades, requerimientos fundamentales de las entidades de atención y cuidado de personas mayores, y además incorporamos este componente de envejecimiento, donde adelantamos estas investigaciones que son muy valiosas
y que además no solo hablamos de la exigibilidad de derechos, que es para nosotros muy importante, sino también donde hacemos propuestas para la formulación de políticas públicas efectivas de atención integral de este grupo poblacional que se encuentra en especial situación de riesgo. Pero insisto, no se encuentran en situación de riesgo porque son viejos, se encuentran en situación de riesgo porque han envejecido en una situación de precariedad que les impone el país, y de allí nuestro interés en que nuestros informes avancen en la puesta, en la formulación de políticas. Gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Los esperamos el 30. Gracias, Thais. Gracias, Carlos. Excelente informe, y a todos, gracias por estar con nosotros. Ya hice la foto, María José.